Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos nuevamente a Santiago y vamos a ver el versículo 26 y 27 del capítulo primero. Hemos estado viendo en los tres devocionales anteriores la perseverancia en las pruebas, la perseverancia en las tentaciones y la perseverancia en una vida conforme a la palabra de Dios. Pero en esta última oportunidad vamos a ver justamente estos dos versículos y este devocional tiene por título Sirviendo religiosamente. Dice allí en Santiago capítulo 1 versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas veces escuchamos decir que nosotros no profesamos una religión, sino una relación. Y realmente no está del todo bien. Nosotros tenemos que entender que la religión es parte de nuestra creencia, de nuestro temor al Señor, de abrazar aquello que el Señor nos enseña a través de las normas morales, a través de una conducta individual que debemos y social que debemos llevar adelante, y también practicamos rituales o practicamos reuniones, como decimos habitualmente, y practicamos todo aquello que nos lleva a obedecer al Señor. Una de las acepciones de religiones en el diccionario bíblico es la virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Y si bien es verdad que practicamos una relación y que no somos solo religión, nuestra religión es mostrada a través de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar y muy importante de nuestra forma de actuar. Santiago dice que si realmente alguno se cree religioso, o sea, aquellos que practicamos la religión, dice, y no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo. Santiago va a tocar el tema de la lengua también en el capítulo 3 y haríamos bien en poder leerlo detenidamente en nuestras casas y estudiarlo. La lengua es algo que realmente desata en nosotros a veces la peor de las actitudes y muchas veces nos hace tropezar y dañar a muchas personas que nos rodean. Él dice que hay palabras que son como golpes de espada. Y tristemente muchas veces nos vemos envueltos en esas malas actitudes. Dice Santiago que si alguno se cree religioso, y se refiere a aquellos judíos justamente que practicaban un culto público de adoración ceremonial, involucraba la ofrenda, los necesitados, el ayuno y los actos públicos de oración y adoración. Es por eso que Pablo, cuando defiende su testimonio ante Agripa, le dice que anteriormente él en Hechos capítulo 26 versículos 5 dice, ellos saben si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Pablo estaba exponiendo que él había sido un religioso justamente de esta secta, de tal manera que guardaba absolutamente todo aquello que el hombre mostraba en su exterior. Pero una lengua que está desatada, que es incontrolable, se ocupa de la blasfemia, de la maldición, de la calumnia, de la murmuración y de un lenguaje doloroso para el oyente. Y nuestra lengua muchas veces manifiesta lo que hay en nuestro corazón. A veces decimos se me escapó y muchas veces decimos también que si se nos escapó es porque estaba guardado. Qué bueno sería que como hijos de Dios podamos hacer un autoanálisis. Si alguno se cree religioso
y no tiene una conducta en su lengua, tristemente su religión es vana. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Si nos queremos religiosos por ir a la iglesia, qué bueno sería que quizás hagamos una práctica que es muy difícil de hacer, pero que sí podemos analizarlo al finalizar el día en nuestra memoria. Una práctica quizás sería grabarnos durante todo el día y volver a escucharnos para determinar cómo es nuestra religión de acuerdo a nuestro vocabulario. Y qué triste sería para nosotros arrepentirnos de muchas frases y muchas cosas que decimos durante el día. Hermanos, qué importante es que nuestro vocabulario sea agradable a fin, dice el apóstol Pablo, de que el oyente se sienta gratificado, se sienta gozoso de escucharnos. El Señor Jesucristo decía en Mateo 12:36, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. No cabe duda que un hijo de Dios que es honesto consigo mismo honra al Señor con su vocabulario. Y esto implica una autodisciplina. El controlar nuestra lengua y no dar riendas sueltas a que diga lo que quiera, manifiesta un compromiso de amor por el Señor. A veces nuestra lengua manifiesta que en nuestro corazón comenzamos a hablar en contra de nuestros propios hermanos, como si ellos fueran alguien que está frente a un pelotón de fusilamiento. Qué triste es cuando tomamos esta actitud y nos juntamos con otros para hablar mal de nuestros hermanos. Qué triste es cuando utilizamos nuestra lengua para despotricar, como aún le pasó al apóstol Pedro cuando negó al Señor. Se vio envuelto en medio de un montón de personas diciendo un montón de cosas contra el Señor. Qué triste es cuando nuestra lengua manifiesta una lejanía muy extensa con lo que el Señor quiere para nuestra vida. Santiago está diciendo que el que verdaderamente practica una religión con sinceridad no le da riendas sueltas a su lengua. Pero esta es una conducta a la que muchas veces le prestamos un poco menos de atención durante la semana, no durante el tiempo que venimos a la iglesia. Porque cuando venimos a la iglesia nos cuidamos muchas veces de lo que decimos o cómo lo decimos. Pero cuando vivimos en la semana, en la vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, o en la facultad, o en el barrio, o en nuestro hogar, ¿cómo es nuestro vocabulario? ¿Qué usamos? ¿La lengua para criticar o usamos la lengua para bendecir? Qué bueno sería que revisemos este primer mandamiento, podríamos decir, que Santiago nos manda a hacer en esta mañana. En segundo lugar, nos habla de la religión y el servicio social. El contexto social del cual estaban viviendo nuestros hermanos era que las viudas y los huérfanos quedaban absolutamente desamparados. ¿Se acuerdan la historia de Noemí y de Ruth? Cuando fallecieron sus esposos, ellas quedaron, inclusive la otra nuera de Ruth, de Noemí, quedaron completamente desamparados. ¿Por qué? Y porque la mujer no tenía ningún tipo de participación en las herencias, ni siquiera la posibilidad de buscar un trabajo que les permita sustentarse. Sin embargo, eso era lo que decía la ley. Pero el Señor, cuando profetiza contra los reyes de Judá en Jeremías capítulo 22, versículo 16, a través del profeta Jeremías, dice, hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme, dice el Señor? Tener una profunda relación con Dios,
da como resultado una vida de ayuda al necesitado. No podemos ser verdaderamente religiosos practicando una verdadera relación con el Señor si no miramos a nuestro alrededor y no nos conmueve y no nos mueve a hacer nada por el necesitado. Esto no significa que tengamos que ayudar indiscriminadamente. La palabra de Dios nos enseña mucho acerca de la ayuda y de la ofrenda y de todo aquello que debemos hacer con los necesitados. Y no debemos darle a aquel que no tiene ninguna consideración en esforzarse ni en trabajar. Esto es un mal que ha provocado tristemente en nuestro país y le podría asegurar que en gran parte del mundo se está practicando lo mismo. Buscar la manera de que las personas trabajen menos y reciban más. Y tratar de anular aquello que verdaderamente el Señor nos enseñó, que es trabajar con nuestras manos para poder sustentarnos y sustentar a nuestra familia y aún a los de la familia de la fe. Pero muchas veces hay personas que se han aprovechado. La palabra de Dios nos enseña de que a tales personas no debemos ayudar. Por eso debemos ser sabios a la hora de dar una ayuda social. Ayudar al necesitado que no ha conseguido salir de esa situación aún habiéndose forzado o quizás sufriendo en alguna circunstancia un momento difícil en su vida por causa de una enfermedad, por la pérdida de un trabajo o por diferentes circunstancias, no podemos mirar hacia otro lado que hacia la necesidad de las personas. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba hablando con aquellas multitudes? Primero con los 5.000, luego con los 4.000. Y el Señor les dice a los discípulos que les den de comer. Es verdad que lo que había era poco, el Señor lo iba a multiplicar, pero el ejercicio de fe y la actitud de dar, el Señor se las transmitió a ellos. Y mis hermanos, no es distinto para con nosotros. El Señor también quiere que seamos impacto dentro de una sociedad que muchas veces mira para su propio interior, para su propia quinta, como escuchamos normalmente en ese dicho, y se olvida de las necesidades del otro. Una vez, hace muchos años, vi una película que trato de recomendarla y vuelvo a recomendarla en este día. Es una película muy vieja, la puede encontrar en YouTube. Y la película se llama La espera del mundo. Y cuenta de 3 misioneros que estaban en una revista cristiana, que van a distintos lugares, uno a Chile, otro en Estados Unidos y otro se va hacia el África. Y lo que impacta en la vida de ellos no es lo que ellos decían, ni lo que querían investigar, sino que verdaderamente impacta lo que ellos después aprendieron que tenían que hacer, que era involucrarse para ayudar al necesitado. Les recomiendo que la vean. Por eso Santiago va a decir que la religión y el servicio social también van de la mano. No puedo mirar hacia el costado si estoy delante de una situación en la que Dios me ha puesto para atender a la necesidad de las personas que verdaderamente están padeciendo en ese momento. Y en tercer y último lugar, Santiago va a decir que la religión y las leyes del mundo realmente tienen que hacernos pensar que nosotros tenemos una ley superior para abandonar, inclusive si es necesario, aquellas leyes puestas por el hombre y obedecer a las leyes puestas por Dios para apartarnos o para guardarnos sin mancha del mundo. La ley marcaba
una decisión de abandono hacia las viudas y los huérfanos. Pero la ley de Dios manifestaba otra cosa. Manifestaba que debían ayudarles, manifestaba que debían ocuparse de ellos. Y quizás aquellos religiosos tan aferrados a su conducta o aquellas conductas que sólo eran impuestas para que se cubran de no hacer nada que les quite todo aquello que poseían cada uno de los religiosos, el Señor les dice que ellos debían prestar atención al necesitado. Miren, mis hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar en este tiempo que las leyes humanas van contra la ley de Dios, y no solamente en relación a esto, sino en muchos aspectos de nuestra vida como cristianos. Y debemos entender que debemos obedecer a Dios a pesar de que eso nos cueste pagar un precio. La ley de Dios es superior a la ley del hombre. Por eso el apóstol Santiago, por eso Santiago nos va a instar a que nos guardemos sin mancha del mundo, a que vivamos una vida que verdaderamente honre al Señor, no por lo que decimos ni a la iglesia donde vamos, sino por lo que somos verdaderamente cada uno de nosotros. Que en este día podamos dar testimonio con nuestro hablar, con nuestro actuar en medio de la sociedad donde Dios nos ha puesto. Quizás en tu trabajo no te sumes a aquellos que critican, quizás en la iglesia, quizás en el barrio. No te sumes a aquellos que hablan mal aún de las autoridades. No te sumes a aquellos que solo utilizan la lengua para decir todo lo malo. Qué bueno es que en medio de una sociedad tan maligna con su vocabulario podamos marcar la diferencia y podamos mostrar que somos distintos, confiando en el Señor por sobre todas las cosas y utilizando las palabras para dar gloria a nuestro Dios. Pero que podamos ser útiles en medio del mundo donde estamos y que podamos apartarnos aún de las leyes que van en contra de todo lo que Dios nos ha enseñado. Que el Señor les bendiga en este día.